Actualmente en México existen 300,000 personas usuarias del idioma de lengua de señas mexicana, porque efectivamente es un idioma, no es nada más una forma de comunicación o una herramienta cualquiera. Y para hablar del tema está con nosotros Wendy Sánchez, quien es intérprete de este idioma. LSM, si lo llegas a leer, es lengua de señas mexicana. Yo quisiera hablar un día como tú, así de corridito. Bueno, hablar lengua de señas mexicana. ¿Se dice correcto hablar? Sí, es correcto. Ay, por ahí empecemos. Sí, no solamente tenemos la idea equivocada de que solamente hablamos con voz, pero no, podemos hablar también con nuestras manos y está correcto. Excelente. Propiamente dicho, hablamos con nuestras manos. Muy bien, ven. Y sí, porque digo, podemos quedarnos a lo mejor quietos y no pronunciar ninguna palabra y estamos hablando. Así Gracias, es. Ale. Súper bien. Me gusta eso. Ya empezamos por buen camino esto de la hablada. Sí, sí, sí. Platícanos, tú que eres intérprete, ¿cuántos años tienes en esto? Yo empecé a aprender hace 25 años, pero como intérprete llevo 23. ¿Fue una necesidad, fue por gusto, fue por simplemente querer ser docente del tema o cómo llegó a ti la lengua de señas mexicana? En realidad fue por gusto, no, ni siquiera me imaginaba llegar un día a ser intérprete o llegar a ser instructora, nunca me lo imaginé. Claro que yo me gustaba, tenemos como referencia, más o menos mi generación, la intérprete Perla Moctezuma que salía en las noticias con Lolita Ayala. Sí, muchos la llegamos a ver. Sí, 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 entonces yo creo que es una referencia que tenemos y de ahí siempre quería aprender como algún otro idioma, pero en realidad fue por gusto y principalmente por gusto en el ámbito religioso. Fue ahí donde yo inicio a aprender lengua de señas porque yo quería platicar de la Biblia con personas sordas, personas que no sabía si podían leerla o no, si la entendían o no, y yo quería decir lo que yo sabía, lo que yo había aprendido, pero ahora con ellos en su propio idioma, y es ahí donde empiezo a aprender lengua de señas. Incluso me inicio como intérprete dentro del mismo ámbito sin saber todo lo que esto conllevaba, o sea, solamente lo aprendí y déjame decirte que es una idea muy equivocada. ¿Por qué? Porque aprendes lengua de señas y luego te dicen, ¿tú estudiaste un poco de lengua de señas o sabes un poco de lengua de señas? Interprétame esto. Y no es así, o sea, una interpretación debe estar bañada de todos los aspectos culturales de la comunidad, del idioma de llegada. El idioma fuente en el que yo estoy escuchando la información o viendo o leyendo la información sería el idioma fuente. Sí. ¿Y hacia qué público va ese el idioma de llegada? Entonces, si el idioma fuente es estarlo escuchando o estarlo leyendo y va a la población sorda, el idioma de llegada será la lengua de señas. Ok. Entonces, cuando se hace una interpretación, no es solamente escuchar una palabra y luego decir una seña, como decía un maestro hace poquito, soy antimatrimonios, no se casen, es decir, no etiqueten, no es que esta seña es casado, no es que decir así es limpio, limpiar o limpieza, no, o sea, va mucho más allá. Es dependiendo el espacio o el contexto, es la definición de esa seña. Así es. Muy bien. Así ¿Nos es. puedes dar un ejemplo? Sí, una seña que me gusta mucho esta. No es una grosería. No es una grosería. Porque sí, pareciera que es una grosería. Y va a depender del contexto. Si tú investigas y luego preguntas, incluso con personas sordas, con algunos instructores, ¿qué significa esto? Te van a deletrear absurdo. Ajá. Pero es como, imagínate que llego y te digo, me perdí.
y vamos a vernos aquí, y me fui para otro lado. Sucedió. Ajá, y sí sucedió. Y tú me digas, si tú me dices absurda, o sea, es como muy fuerte, ¿te Claro. fijas? Pero si tú dices, o sea, es como, ay, no te creo. O sea, ¿cómo te fue a pasar? Ok, ¿Me ok. explico? Sí, sí, sí. Entonces, no, por eso decía ese maestro, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Ujú. Él dice, no se casen, o sea, no le pongan una etiqueta o una palabra a una seña, porque Entiendo. no es así. Las señas son conceptos, no son palabras. Conceptos, no palabras. Es muy buena definición. Así es. Sí, me gusta. Empezaste entonces de esta manera que yo lo puedo ver como una necesidad personal. O sea, igual fue un gusto, claro, Sí. pero fue una necesidad personal porque tú estabas más en tu espiritualidad y querías compartirla con estas personas de la comunidad, porque es una comunidad. Claro. Platícanos cómo es esto de que se cataloga como una comunidad y la forma correcta de expresarnos hacia ellos o de llamarlos a ellos y por qué pasa esto. Por qué es lo correcto y por qué no de otras formas como a lo mejor hemos escuchado? Ok, es una comunidad porque es un grupo de personas que, si bien está distribuido en distintos espacios y también en distintos niveles sociales, por decirlo de alguna manera, son una comunidad que comparten. Y comparten, no estamos hablando de comparten el hecho de no escuchar, comparten el hecho de un idioma, Bien. de una cultura, de tradiciones. Ajá, Porque claro, el idioma es cultura. exacto, Sí. así es. Siempre un idioma irá de la mano de la cultura de esa comunidad. Entonces ellos son una cultura. Así es. No quiere decir que sean, no sé, punto y aparte. Simplemente es como decir, si estoy mal, me corriges por favor, pero puedo comprender que es como en un estado, ¿no? Como nosotros en el estado de Chihuahua o quienes están en Jalisco o, no sé, en Coahuila, que cada municipio tiene su particularidad y es una cultura única, aunque seas un mismo estado, incluso un mismo país. ¿Algo así? Exactamente, exactamente. Y es que mira, las personas sordas, ojo, digamos personas sordas y sin sentirnos mal. Bien. Ajá. Siempre lo he dicho, cuando decimos sordo no hacemos tampoco alusión a la condición, Bien. hacemos alusión a eso, a pertenecer. A esa comunidad, a ese grupo. Así es como decir soy mexicana, o sea, no es una ofensa, ni es Claro. una discapacidad, ni es, no, o sea, somos mexicanos y nos sentimos orgullosos de eso. Las personas sordas son sordas y la palabra sorda se escribe con S mayúscula porque estamos haciendo alusión a su cultura, a su idioma, a sus tradiciones, a todo lo que les rodea. Y orgullosamente la persona que es sorda dice, pues soy sorda. Y repito, es haciendo alusión a su idioma, que es lo que los caracteriza, su idioma, la lengua de señas. En México es la lengua de señas mexicana, en otros países pues la lengua de señas de cada país, porque volvemos a la raíz, cada idioma va de la mano de la cultura. De acuerdo. Ajá. Entonces, en México la comunidad de personas sordas se comunican a través de la lengua de señas mexicana y principalmente es eso lo que las hace ser una cultura y con sus propias tradiciones, y es lo que los distingue, lo que orgullosamente ellos llevan. Hay una definición que se usa muy comúnmente y que está mal utilizada, que una vez que la persona conoce a alguien de la comunidad, que ahora ya va a saber que es de la comunidad, se refieren a ellos como sordomudos. Esto viene de muchísimos años atrás. Cuéntanos por qué está mal esa expresión. Ok, sí, hace muchos años, era un término correcto. Sin embargo, las personas sordas no hablan no porque sean mudas, ajá. Sus cuerdas vocales están la mayoría de las veces en perfecto estado, sino que ellos no aprendieron a hablar por no escuchar, pero emiten sonidos. De hecho, el emitir sonidos es parte de su idioma.
Bien. emitir sonidos. Entonces la mayoría lo hacen, por lo tanto no son mudos, son sordos. Y hace ya algunos años que al menos en nuestro país se han estado llevando a cabo marchas precisamente por sordos líderes y sordos activistas que están en contra del término, Bien. porque entonces sí haríamos alusión a una condición y no a la comunidad a la que pertenece. Hace algunos ayeres, las personas sordas se empezaron a pedir al gobierno de la República Mexicana en turno que se les reconociera como una comunidad. Sin embargo, después de ve para esta estancia, ve para esta otra, ve para allá, ven para acá, lograron una cita con el presidente de la República en turno en aquellos años y ellos hicieron su petición. Entonces le dicen, ok, vamos a responderte, pero dinos cuáles son tus fiestas patronales como comunidad. ¿Cuál es tu vestimenta típica como comunidad? Y entonces, al no tenerlo, porque están en toda la República Mexicana, Sí. no viven en una zona geográfica establecida, pues no pudieron cumplir con esto. Entonces le dicen, bueno, no te dejo sin nada, te voy a poner bajo el rubro de discapacidad, porque no oyes, tienes una limitante. En aquel tiempo En era una aquel tiempo, limitante. ajá. Ahora no lo es. No, para nada. Ajá, pero en ese tiempo, y entonces se va al rubro de discapacidad. Actualmente, persona con discapacidad auditiva es un término correcto dentro del ámbito político. Ajá. Pero social y culturalmente hablando, persona sorda. Hasta ahí. Y con mayúscula. Así es. Bien, pues lo sabes, ahora no puedes volver a decirle a una persona sorda que es sordomudo sin antes estar consciente o tener el conocimiento completo de que esta persona efectivamente tiene dañadas sus cuerdas vocales. Con eso decimos todo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el paso que sigue cuando estás con estas personas de la iglesia? ¿Cómo continúas con esto de la lengua de señas? Ok, sigo aprendiendo. Ahí fue donde originalmente aprendí. Ahí nos daban cursos. Empiezo a hacer la labor de intérprete sin saber que estaba muy alejada de lograrlo, pero con todo el corazón. 8 años después de que yo empiezo este aprendizaje me caso y mi esposo es un usuario de la lengua de señas para la comunicación, entonces se convierte en mi comunicación de todos los días. Bien. Y pasando el tiempo, no mucho tiempo, algunos 8 meses después, una maestra de mi esposo era instructora en la UACJ en el área de artes y oficios. Sí. Y entonces nos invita a dar un curso ahí y luego a partir de ahí nos empiezan a conocer, nos conoce Fundación Integra porque mi esposo fue un usuario de Fundación Integra, después un instructor en Fundación Integra junto conmigo de cursos de lengua de señas y empecé a ver la necesidad que había de seguirnos preparando, pero ahora ya no solamente en este ámbito religioso, sino ya en el ámbito secular, si yo quería dedicarme a esto. Claro. Una amiga muy querida, le mando saludos, Célida, nos informa que están abriendo un nuevo departamento en una universidad. Y entonces nos acercamos ahí, empezamos a trabajar ahí en un departamento que fue muy bonito, universidad incluyente, y es ahí donde digo, wow, o sea, ¿cuánto me falta por aprender? Y entonces empiezo a ir a distintos cursos en varios lugares de aquí de la República Mexicana. Seguí mi trabajo. Actualmente todavía estoy en cursos. Trato de estar muy actualizada de no nada más de los procesos de traducción, de los procesos de interpretación, sino de los procesos lingüísticos y de todo lo que sucede en el entorno de la comunidad de personas sordas, pero ahora muy lastimosamente en México no encontramos mucha preparación, entonces tenemos que tomar esa preparación en otros países y entonces de manera virtual he tomado cursos, por ejemplo en la Universidad Miguel de Cervantes tomé un curso España, tomé otro, tomé una especialidad ahí, después he tomado otras
diplomados, otras preparaciones en Perú, Colombia, Argentina, donde es fabuloso, o sea, todo lo que hemos visto y lo que hemos aprendido, todo lo que eso nos transforma para trabajar con la lengua a favor de las personas sordas. Ahora cuando volteo 25 años atrás y veo lo que hay ahora, digo, wow, o sea, cuánto hemos avanzado y cuánto falta por aprender. Al igual que el idioma español o el idioma de nosotros los oyentes, también se va transformando entonces el idioma de la lengua de señas. Claro, totalmente. De hecho, estoy en un grupo de personas sordas de la tercera edad. Su forma de comunicarse es tan maravillosa, pero ves ahora cómo los jóvenes van creando nuevas señas, nuevos conceptos lingüísticos, porque hay vocabulario que antes no existía y ahora existe. Por ejemplo, todas las redes sociales. Sí. Ajá, entonces ahí va siendo testigo a través del tiempo de esa transformación y de esa nueva creación de estos conceptos. Wow, es bien interesante el cómo te puedes comunicar con una persona sorda porque te das cuenta que es otra forma de vida. Totalmente. Platícanos tu experiencia en cuanto a tu esposo, ¿no? Porque tu esposo, quiero que nos platiques cómo es esta parte también de que no todas las personas nacen sordas. Hay personas que por alguna u otra situación de la vida podemos llegar a tener esta condición, pero qué mejor que tener una herramienta, estar preparados, si no para que eso nos suceda, que esperemos no, pero si llegara a pasar, no va a ser una limitante, porque es así, ser sordo no te limita para poder continuar con tu desenvolvimiento en esta vida. Sí, dentro de la comunidad de personas sordas hay una gran diversidad, desde las personas que nacieron sordas, que son sordas, hijos de papás oyentes, ajá, y que en su familia no hay nadie más que sea sordo. Hijos sordos de papás sordos, hijos oyentes de papás sordos, hijos sordos de papás sordos, de generaciones de atrás de sordos. Ajá. Personas que, como tú y como yo, escuchábamos y de pronto un día una enfermedad, un accidente te cambia la vida. Sí. Y ese es el caso de mi esposo. Ajá. Un joven de 17 años cursando la preparatoria y un accidente automovilístico lo deja en coma por varios meses. Cuando él despierta, entre otras complicaciones, él platica que no escucha ni tampoco ve, pero no hace conciencia de eso. Él siente que lo mueven, le dan de comer, lo llevan a un lado, lo mueven hacia el otro, pero no entiende lo que está pasando. Hasta que su papá se lo dice, escribiéndole en la mano, que él no ve y no escucha. Y entonces es donde él entra en un shock emocional al darse cuenta de esto, porque a pesar de que lo estaba viviendo, no lo entendía. Claro. Él, ojalá y algún día tengan la oportunidad de platicar con él. Yo creo que él va a platicar del tema abiertamente. Yo no lo conocí en ese entonces, pero empiezan periodos terribles de depresión. Después de años de estar en esas depresiones, en esos altibajos emocionales, en sentirse derrotado, porque a partir de ahí él creía que su vida iba a ser solamente del comedor a la sala y de la sala al comedor. Sí. Era toda su vida. Ajá. Y yo creo que no lo habíamos entendido tanto hasta que llegó la pandemia. Sí. Y empezamos a ponernos muchos de los que estamos Ajá. a su alrededor en su lugar. ¿Te pasó? Mucho, uy, sí. Y viendo y escuchando, imagínate sin ver y sin escuchar, porque estaba solo en un espacio con las mismas personas a su alrededor siempre. Sí. Ahora él es una persona con sordoceguera. Ajá. Es un usuario de la lengua de señas, sin embargo, no totalmente. ¿A qué me refiero?
como mencionábamos hace un momento, la lengua de señas es un idioma. Y ese idioma pues tiene su propia gramática, su propia sintaxis, su propia cultura que van de la mano. Pero en el caso de mi esposo, usa, miren, lo pongo así, es como un tronco común que es la lengua de señas y una ramita de la lengua de señas es lo que se conoce como el español señado. Es decir, que en el español señado no tienes que hacer baños culturales. En el español señado sí puedes hacer matrimonios o puedes hacer señas etiquetadas. ¿Y ahí por qué sí se permite? Ahí porque sí, porque en el caso de las personas usuarias del español señado, generalmente crecieron siendo oyentes. Adquirieron el español como su idioma, con su cultura, con su gramática y lo comprenden completamente. Bien. Ajá. Pero al no escuchar, ¿cómo te comunicas con ellos? Bueno, en el caso de mi esposo tiene dos formas de comunicación, escritura en la mano o la lengua de señas. Y ahí sí le podemos ir diciendo seña por seña, incluso palabras deletreadas. Pero en la mano, porque no ve. Si tú les haces escritura es en la mano. Sí. Si tú le haces lengua de señas con tus manos, hagan de cuenta que esta es la mano de él y esta es la mano mía. Entonces él sigue mi mano. Si yo le digo, por ejemplo, hola, buenos días, él va siguiendo. ¿Se fijan hacia donde se mueva mi mano? Se mueve la mano de él. Bien. Y entonces así voy manejando y vamos platicando con una mano. Oye, esto es una relación muy romántica, siempre van de la mano. Así es. Vele la ventaja. No, hombre, Sí. súper bien. Fíjate, ahora que estabas comentando esto, me surge la pregunta de precisamente cómo hacerle o cómo saber si una persona que nos acaban de decir, no, sabes que esta persona que te puedes encontrar a lo mejor en un trabajo, porque afortunadamente con esto de la inclusión y de las leyes y los derechos, ¿no? Por supuesto, hay muchas personas que son sordas y que se encuentran laborando. ¿Cómo le hacemos para saber si una persona sorda sabe el idioma? ¿Cómo podemos percatarnos? Digo, aparte de acercarnos, ¿no? Y preguntar o a lo mejor de saber lo básico. Ok. Hay personas que, así es, solamente se le llama códigos lingüísticos Bien. Establecidos. Es decir, la persona sorda puede tener códigos lingüísticos establecidos con su propia familia. Ujú. Códigos lingüísticos establecidos solo con sus amigos. Bien. Ajá. Que no tienen nada que ver con la lengua de señas mexicana. Hay quienes le llaman a estos códigos lingüísticos señas caseras. Es decir, que solamente las han ideado para comunicarse entre familia. Sí. O para comunicarse entre amigos. La lengua de señas mexicana tiene una estructura, tiene un origen, pero sí hay personas sordas que están en trabajos Sí. y que no saben la lengua de señas. Ajá. Muchas veces una persona que no sabe la lengua de señas y tú quieres saber si la sabe, si tú sabes un poquito y te acercas y lo saludas, por ejemplo, le dices hola, la persona podría contestarte. Sí, porque ¿Sí? se ve muy Ajá. normal, ¿no? Sí. ¿Qué hubo? Sí, y si le preguntas, por ejemplo, ¿cómo te llamas? La persona imita y entonces te dice. Ya, ahí te puedes Sí, percatar. y ahí Ujú. que tiene códigos lingüísticos establecidos, familiares o de relaciones cercanas, compañeros del trabajo, amigos, algunos familiares. Ujú. Tenemos que aprender lengua de señas mexicana. ¿Por qué es importante? Digo, ha habido casos donde quizás hasta se ha podido salvar la vida de alguien tan solo con el hecho de saber lo básico de este idioma. Sí, y también se ha perdido la vida de algunas personas por no saber. Sí. En el 2000, un aproximado, en el 2015, un jovencito sordo, hijo de padres sordos, durante la madrugada tuvo un dolor en lo que le llaman el vientre bajo, Ujú. un dolor intenso que lo llevó al hospital
con la ayuda de los vecinos, porque sus papás no había forma de comunicarse y pedir una ambulancia. Sus vecinos los trasladaron en vehículo particular, los llevan al hospital, pero siendo el jovencito sordo y sus padres sordos, los médicos o el personal médico no pudieron comunicarse con ellos. Lo importante era que hubiesen podido comunicarse, ya sea porque supieran o ya sea porque tuvieran un intérprete que Entiendo. pudiera hacer esta labor. Ajá. Hablamos del hospital, hablamos también incluso del grupo de vecinos, ¿no? Que cuando hay un comité de vecinos, saber con quién convives, quién vive a tu alrededor, qué condiciones tiene. Así es. Es triste, es triste porque para cuando amaneció, el jovencito había fallecido. Cuando se hace la autopsia, pues se sabe que fue peritonitis, pero en el momento no se supo. Ajá, solamente había dolor, pero no había forma de hacer otras preguntas. Un estudio era más tardado. Sí. Eran muchos elementos los que estaban en contra. Sin embargo, cabía esa posibilidad. No podemos asegurar que el niño hubiese sobrevivido si estuviese un intérprete ahí. Son cerca de 300,000 personas las que usan la lengua de señas mexicanas en nuestro país. Pero hay muchísima más gente en esta situación, o sorda, que no la usa, o no sabe que existe, o porque, o esta es una labor que se tiene que hacer del gobierno, de la sociedad, de la iniciativa privada tiene que ver aquí, nos podemos involucrar todos, ¿qué podemos hacer para ayudar? Sí, podríamos involucrarnos todos. ¿Por qué? Porque tan solo en la cantidad de personas sordas en nuestro país no sabemos a ciencia cierta cuántas son. Por ejemplo, Sabemos de estas 300,000 usuarias. sí, ¿quién nos dice esa cifra? La Federación Nacional de Personas Sordas. Bien, pero no sabemos cuántas más existan porque no se ha llevado este censo, ¿o por qué? Porque cuando se lleva a cabo un censo, nada más se lleva a cabo en cuanto a las personas que tienen algún problema o alguna deficiencia auditiva, pero puede ser por edad, por enfermedad o porque es un sordo perteneciente a la comunidad de sordos. Entonces, ¿cuántas personas con una necesidad auditiva existen porque es por la edad? ¿Y cuántas realmente son usuarias de la lengua de señas? Esto es lo que no sabemos, están todas juntas. Entiendo. Ajá. Pero la Federación Nacional de Personas Sordas nos dice, existe 300,000 personas usuarias de la lengua de señas. Es decir, hay personas sordas no usuarias de la lengua de señas que probablemente no estén en este conteo. Bien. ¿Sí? Entonces creo que aquí todos podríamos sumarnos porque seguramente hay muchas más que están en casa, muchas más que están. Les voy a decir una cosa, cuando unos padres de familia nace su bebé, pidan siempre el tamiz auditivo. Es bien importante porque si no, se van a dar cuenta de la pérdida auditiva de su bebé cuando ya han pasado etapas importantes, a lo mejor al año, 2 años, 3 años, empiezan a darse cuenta. Incluso hay niños que han llegado a la escuela y todavía los mandan a hacer al psicólogo porque son distraídos. Y todavía a esa edad hay padres de familia que no se han dado cuenta que el niño no escucha. En realidad no es distracción, es falta de audición. Exacto. Ajá. Ahora, otra cosa. Cuando se hace el tamiz auditivo o los padres de familia saben que hay un déficit auditivo, entonces sus ilusiones se rompen. ¿Cómo? Sí, muchas personas, muchos padres de familia, sus ilusiones de su bebé se rompen porque entonces creen que ya no podrá hacer nada, qué va a ser de ese niño cuando crezca, qué viene para él en el futuro, hay que curarlo, hay que operarlo,
entendible, totalmente Claro. entendible. Sin embargo, no se dan cuenta que están dejando perder años o tiempo muy importante del niño para establecer comunicación, Sí. que sería lo primero. Y es que en estos 25 años de los que les hablo, he sido testigo de tantas historias, Que nos irás contando paso a paso. sí, porque no sé, o sea, quisieras hacer mucho más, Entiendo. quisieras hacer mucho más. Pues quizá cuando nos las compartas, también nosotros va a surgir esa necesidad, porque créanlo que ya verlo de cerca, estando más involucrados, sí surge esa necesidad, el sumar a la comunidad, el hacer cosas para que puedas aportar el día de mañana, ¿no? Y no nada más que quede en el me gustaría hacer, pero no te involucras activamente. Nos puede gustar hacer mil cosas, pero cuando nos acercamos a ese círculo al que queremos beneficiar de alguna u otra forma. Entonces, para mí es un refresh y es bien importante porque es como cualquier otro idioma, es como el inglés, es como si tú no aprendiste español desde niño y que lo aprendiste ya más tarde, o cualquier otro idioma que quieras aprender, o incluso, no sé, es como las matemáticas, Wendy, que si no lo practicas, Se te olvida. se olvida. Así es. Y cada que se puede, hay que intentar o hay que hacer lo posible para aprender este idioma. Créanlo que es una responsabilidad bien grande la que se tiene simplemente como ciudadano, porque no sabes a quién te vas a topar un día en una esquina, a quién te vas a topar un día en una tienda y que exista a lo mejor una situación incómoda, pero ya sabes lo básico. No sé, quizá exista este tipo de curso o una forma que digamos como por ejemplo cuando aprendes el idioma inglés y que te dicen inglés para viajeros o inglés para oficina o inglés para tal. ¿Existe esa forma con la lengua de señas mexicana? Sí existe, sin embargo hay cursos cursos del tronco común y especializaciones. Entonces sí existe, pero podemos empezar con el que tú desees. Ajá, con el que tú desees. Yo tengo un reto. Sí. Me gustaría, si me permiten, Dinos. la próxima vez que nos veamos, Ajá. vamos a hacer una mini clase. Me encanta. Y invitamos a todas Ay, las Dios. personas que nos vean a seguirnos en la clase, a practicarlo, a hacerlo desde donde nos estén viendo Bien. y en sus comentarios nos digan cómo les fue, cómo se sintieron. Incluso hasta que nos manden, ¿no? A lo mejor sus prácticas y eso. Claro, Me estaría encanta. genial. Sí. Me encanta. La verdad es que es bien bonito porque se siente uno parte también de esa cultura y empiezas a comprender su forma de vivir y su forma de entender el mundo, porque sí es diferente, Wendy. Sí, una cosmovisión distinta. Y te ha tocado en todas estas situaciones que nos has explicado, ¿no? Desde el que se convirtió en persona sorda, desde el que nació así, o el que tiene papás oyentes, o viceversa. Y es toda una diversidad. Así es, así es. Y me gustaría en otro momento Sí. platicar de todas estas situaciones que se dan y ponerles ejemplos de historias reales, de estas historias reales como para acercarnos un poquito más a lo que es la comunidad de personas sordas maravillosa. Y vamos a conocer a Carlos. Sí, por supuesto. Vamos a conocerlo y vamos a escucharlo, porque fíjense, sí lo vamos a poder escuchar, ustedes van a poder oírlo, pero Wendy nos va a hacer el favor y en lo poquito que yo pueda aportar también de comunicarnos con él, ¿no? Porque va a ser bien interesante y que se den cuenta de lo trascendente que puede llegar a ser aprender lengua de señas, porque en la vida me imagino que tú te pensabas casada con una persona que estuviera en esta condición. Jamás me hubiese imaginado, pero también ha sido una experiencia fabulosa. Y te digo, bien romántica, Oh, siempre sí. de la mano. Oh, sí. Ya lo van a ver. Hasta enojados. ¿Cómo te enojas? Sí. No quiero saber esas señas. Es broma. Wendy,
vas a estar con nosotros Sí, más seguido y por favor, si ustedes quieren aprender lengua de señas, va a ser una muy buena antesala ya para que después se vayan con Wendy a sus salones, pero por lo pronto que sea juntos, porque también eso es bonito, hacerlo grupal. sí, 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 ¿verdad? sí, sí. Oh, sí, me encanta. Agradecemos las facilidades de esta cafetería que, que nos están atendiendo muy bien, por cierto, y cuando quieran venir, el café está delicioso. Y si conoces alguna persona sorda, invítalo por favor, porque en este programa participamos todos y todas y Wendy nos va a tener muchas sorpresas, te lo aseguro, ¿cierto? Sí. Eso sí, ya dilo. ¿Sí? Sí. ¿Otra vez? ¿Así? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es sí. Sí, sí, todavía no me acuerdo de algunas. La que nunca se me olvida es cómo estás, es así, de plano, no se me olvida. Y hola. Ah, y ¿cómo era? Espera, no me digas. No, Gracias. gracias. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Muy bien, nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Salud.